El día de hoy revisaremos el tema de funciones. En nuestra vida diaria, la noción de correspondencia aparece frecuentemente. Por ejemplo, podemos decir, a cada libro de una biblioteca le corresponde un número de páginas, a cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento, a cada temperatura le corresponde una presión. Si se registra la temperatura del aire a lo largo del día, entonces a cada instante de tiempo le corresponde una temperatura. También es frecuente escuchar el concepto de dependencia. Por ejemplo, la velocidad depende del tiempo, el volumen de un gas depende de su temperatura y presión, la energía de un fotón depende de la frecuencia. Estos ejemplos de correspondencia involucran dos conjuntos, que llamaremos D y E. En realidad, estos conjuntos pueden llevar cualquier nombre. Así, en el primer ejemplo, el conjunto D denotaría el conjunto de libros de una biblioteca, y el conjunto E es el conjunto de enteros positivos. Así, a cada libro X en D le corresponde un entero positivo Y en E, que es el número de páginas del libro. A veces se ilustran las correspondencias con diagramas como el siguiente. La flecha curva indica que Y es un elemento de E que corresponde al elemento X de D. Los conjuntos pueden tener elementos en común. De hecho, muchas veces los elementos del conjunto D son iguales al conjunto E. Es decir, los conjuntos D y E son iguales. Los ejemplos anteriores indican que a cada X en D le corresponde 1 y solo una Y en E. Es decir, dado X se tiene que Y es único. Sin embargo, a varios elementos de D les puede corresponder un mismo elemento de E. Por ejemplo, dos libros pueden tener el mismo número de páginas, dos personas pueden tener la misma fecha de nacimiento, etc. Ahora, cuando a un elemento del conjunto D le corresponden dos o más elementos del conjunto E, diremos que tenemos una relación, mientras que si solo le corresponde un solo elemento del conjunto E, se le llamará función. Para quienes ya han llevado un curso de geometría analítica, un buen ejemplo de una relación y función es la gráfica de una circunferencia. La gráfica completa corresponde a una relación, ya que a cada elemento de X se le asignan 2 de Y. Por ejemplo, si únicamente graficamos la mitad de la circunferencia, tendremos una función, ya que a cada elemento de X le corresponde solo 1 de Y. En general, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Podría decirse que las relaciones son un concepto más general. De manera formal, definimos entonces a una función como sigue. Una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna cada elemento de X de D a un elemento único de Y. El elemento Y de E es el valor de f en X y se denota de la siguiente forma, notación que se lee de hecho como f de X. El conjunto D se llama dominio de la función. El contradominio de f es el subconjunto de E que consta de todos los valores posibles f de X para X en D. A las variables que se encuentran en el dominio se les suele llamar variables independientes y a las variables que se encuentran en el contradominio se les llaman variables dependientes, ya que estas dependen de las variables independientes. Es útil pensar en una función como una máquina. Si X está en el dominio de la función f, cuando X entra en la máquina, que se acepta como una entrada, la máquina produce una salida f de X, de acuerdo con la regla de la función. Así podemos pensar el dominio como el conjunto de todas las posibles entradas hacia la máquina y en el contradominio como el conjunto de todas las posibles salidas. Muchas veces se define una función únicamente como una correspondencia entre una variable x y y. Sin embargo, es importante recalcar que x es de un conjunto diferente al que pertenece y. Es decir, en una función siempre están involucrados dos conjuntos. Por lo tanto, una función consiste en estos dos conjuntos y en la expresión que los relaciona. Consideremos un diagrama similar como el visto anteriormente. Las flechas curvas indican que los elementos f de x, f de z y f de a en el conjunto E corresponden a los elementos x, z y a en el conjunto D. Es importante recordar que a cada x en D se le asigna un valor f de x en E. Sin embargo, a elementos diferentes del conjunto D, como x y z, les puede corresponder un mismo elemento del conjunto E. Ahora, los símbolos siguientes significan que f es una función de D a E. Es más común utilizar los dos primeros, sobre todo el segundo. Vale la pena hacer una pequeña observación.
Muchas veces se confunden las notaciones f y f de x. Ambas son diferentes. Hay que recordar que f es el símbolo que se usa para representar a la función y no está en el conjunto D ni en el conjunto E. Sin embargo, f de x es un elemento del conjunto E y es el que f asigna a x en D. Las funciones de una variable se pueden representar gráficamente como puntos dados por el par ordenado x, f de x en un sistema coordenado de dos dimensiones, tal y como vimos en el video anterior. De hecho, así lo estaremos haciendo en gran parte del curso. Sin embargo, si los conjuntos D y E de la definición de función son intervalos o algunos otros conjuntos de números reales, entonces en vez de usar puntos dentro de regiones del plano para representar a los elementos, se pueden usar dos rectas coordenadas L y L', como se ve en el siguiente diagrama. Esta representación resalta el hecho de que se parte de un conjunto D y se llega a un conjunto E. Este tipo de diagramas es útil cuando se analiza el dominio de funciones de más de una variable. Sin embargo, para una variable también pueden utilizarse. Pasemos a las distintas formas de expresar a las funciones. Podemos hacerlo de cuatro formas diferentes: de forma tabular, por medio de una representación gráfica o analítica, y finalmente de forma verbal. Esta última por lo regular puede pasar a expresarse de forma analítica, por lo que analizaremos a detalle las primeras tres. Comencemos con la forma tabular. En este procedimiento se disponen los valores del argumento en cierto orden, y de la misma manera se escriben los valores correspondientes de la función, tal como se muestra en la siguiente tabla. De este tipo son las tablas de las funciones trigonométricas, las de logaritmos, etc. Esta forma de representar funciones es muy útil al momento de tomar y expresar los datos registrados de algún experimento. Por ejemplo, puede ser de nuestro interés el analizar la relación que hay entre la temperatura y presión de cierto gas, por lo que al realizar el experimento estaré tomando medidas de temperatura y de presión, y los puedo registrar en una tabla, tal como se muestra. Es importante destacar que podemos pasar de la forma tabular a una representación gráfica, representando los datos de la tabla como puntos en un plano coordenado de dos dimensiones. De hecho, esto suele hacerse para graficar funciones en cursos previos a geometría analítica. Ahora, dado en el plano del sistema de coordenadas rectangulares un conjunto de puntos x, y, podemos decir que el conjunto mencionado determina una función y igual a f de x. Las abscisas de los puntos son los valores de la variable independiente y los valores de la función las ordenadas correspondientes. Se llama gráfica de una función al conjunto de puntos del plano cuyas abscisas son los valores de la variable independiente y las ordenadas los correspondientes de la función. De esta forma, como mencionamos anteriormente, los puntos dados por los pares ordenados x, y quedan determinados en el plano coordenado de dos dimensiones. Esta forma de representar una función es muy útil ya que nos permite analizar de una forma más visual el comportamiento que la función tiene. De igual forma, por lo regular podemos pasar de la forma analítica a la forma gráfica. Se llama expresión analítica a la notación simbólica del conjunto de las operaciones matemáticas conocidas que se han de realizar en cierto orden con los números y letras que designan magnitudes constantes o variables. Aquí se entiende por conjunto de operaciones matemáticas conocidas no solo las aprendidas en cursos previos a este, sino también los que iremos definiendo a medida que avancemos en la exposición de este curso. En resumen, una representación analítica de una función es la expresión, ecuación, fórmula o relación que relacione ambos conjuntos, valga la redundancia. Esta es la forma más importante de representar una función. De hecho, a partir de la forma analítica, podemos obtener la forma tabular, gráfica y hasta verbal. Al momento de analizar datos de un experimento, por lo regular se suele buscar una expresión que describa el fenómeno estudiado, por lo que el obtener una expresión analítica es crucial para describir dicho fenómeno. Veamos ahora lo que llamaremos funciones elementales. Aunque las definiremos formalmente después de ver algunas definiciones, las principales funciones elementales expresadas analíticamente son las siguientes. Tenemos entonces a las funciones potenciales, exponenciales, logarítmica, trigonométricas y sus inversas, y finalmente las algebraicas, donde entran las racionales enteras o polinomios y las irracionales. La mayoría de estas funciones les pueden ser conocidas, ya que se suelen estudiar en cursos previos a este, así como sus propiedades. Las funciones potenciales tienen la siguiente expresión donde alfa es un número racional. De esta forma, cuando alfa es un entero positivo,
la función estará definida para todo número real x. La función x cúbica es un ejemplo de este caso y esta es su gráfica. Cuando alfa es un entero negativo, la función estará definida para todos los valores de x excepto cuando x vale 0. Por ejemplo, la función 1 entre x cuadrada cae en este caso. Esta es su gráfica. Ahora, se muestra una gráfica para cuando alfa es un número fraccionario. La función es x a la 2/3. En fin, quizás puedas preguntarte, ¿las funciones potenciales están definidas para cuando alfa es un número irracional o en general para un número real como por ejemplo x a la pi? La respuesta es sí, pero para poder definirlas para los números reales es necesario introducir nuevos conceptos y definiciones, o incluso dar una definición más rigurosa a la que se puede dar en cursos previos y más básicos, por lo que lo veremos más adelante. De hecho, haciéndolo de esta forma, podemos obtener muchas propiedades ya conocidas como las leyes de los exponentes para cualquier número real, tal y como se suelen ver en cursos previos a este como en álgebra. Pasemos ahora a las funciones exponenciales. Estas se representan por la expresión y igual a la x, para toda a mayor a 0 y diferente de 1. Esta función está definida para todos los valores de x, como puede verse en la siguiente gráfica. Por otro lado, las funciones logarítmicas se expresan por la siguiente expresión con a mayor a 0 y diferente de 1. Esta función está definida para valores de x mayores a 0, como se muestra en la siguiente gráfica. Pasando a las funciones trigonométricas y sus inversas, estas se suelen estudiar en cursos de geometría y trigonometría. Como ejemplo tenemos al seno y a su inverso el arcoseno. En general, para todas las funciones que hemos visto hasta aquí, les daremos una definición más rigurosa a las ya vistas en cursos anteriores a este. Lo mismo haremos con sus inversas. Para ello, tendremos que introducir nuevos conceptos y herramientas, por lo que lo veremos también más adelante. Finalmente, tenemos a las funciones algebraicas. Llamaremos función algebraica a cualquier función f de x que satisface una ecuación de la siguiente forma en que se muestra, donde p0, p1, etc. son polinomios de x. Ejemplos de funciones algebraicas son los polinomios mismos, los cuales tienen una expresión como la que se muestra. Además también tenemos a las funciones racionales, las cuales se expresan por la razón de dos polinomios. Y finalmente tenemos a las funciones irracionales, en las que la expresión conlleva operaciones como suma, resta, multiplicación y división y potencias, donde los exponentes son números racionales, no enteros, es decir, fracciones. Ejemplos de estas funciones son las siguientes. Ahora, es importante destacar que no todas las funciones algebraicas tienen la forma de estos tres tipos que vimos. Por último, las funciones que no son algebraicas se llaman trascendentes. Ejemplos de funciones trascendentes son todas las vistas anteriormente. Bien, ahora que ya dimos una definición de función y ejemplos de estas con las cuales estaremos trabajando, pasaremos a dar algunas definiciones que nos serán útiles para estudiarlas. Comencemos con la simetría de funciones. Tenemos tres tipos de simetría, con respecto al eje x, con respecto al eje y y con respecto al origen. Para determinar el tipo de simetría presente tenemos los siguientes criterios. La gráfica de una ecuación es simétrica con respecto al eje y si al sustituir x por menos x se obtiene una ecuación equivalente, es decir, obtenemos la misma ecuación que definimos inicialmente. La gráfica de una ecuación es simétrica con respecto al eje x si al sustituir y por menos y se obtiene una ecuación equivalente. Y finalmente, la gráfica de una ecuación es simétrica con respecto al origen si al sustituir simultáneamente x por menos x y y por menos y resulta una ecuación equivalente. Gráficamente podríamos observar estas simetrías. Si al plano coordenado lo doblamos por la mitad a lo largo del eje y, veríamos que la gráfica del lado izquierdo se superpone y coincide justo con la gráfica del lado derecho. Esta es una simetría con respecto al eje y. Por otro lado, si repetimos lo mismo con respecto al eje x, entonces tendremos una simetría con respecto al eje x, de forma análoga con la simetría en el origen, en donde tendríamos que dar un doblez respecto al eje x y luego uno respecto al eje y. En las siguientes gráficas se muestran las simetrías con respecto al eje y, x y al origen respectivamente. Continuemos ahora definiendo las funciones pares, impares y bionívocas. Entonces, sea f una función tal que siempre que x esté en el dominio D, menos x también está en D.
Entonces tenemos que f es par si f de menos x es igual a f de x para todo x en D, y que f es impar si f de menos x es igual a menos f de x para todo x en D. Asimismo, una función f con dominio D y contradominio E es una función bionívoca si siempre que A diferente de B en D, entonces f de A es diferente a f de B en E. Es decir, si los valores de la función son siempre diferentes, entonces la función es bionívoca. Veamos algunos ejemplos de estos conceptos. Evaluemos si las siguientes funciones son pares o impares. Para el inciso A, tenemos la función 3x a la 4 menos 2x cuadrada más 5. Evaluando menos x en la función, observamos que obtenemos la función original, por lo que la función es par. Ahora para el inciso B, tenemos la función 2x quinta menos 7x cúbica más 4x. Evaluando menos x, obtenemos menos 2x quinta más 7x cúbica menos 4x. Si factorizamos el menos 1 en esta expresión, vemos que esto nos da la función original multiplicada por menos 1, por lo que la función es impar. Por último, analicemos la función 3x más 2. Vemos que si evaluamos la función en un cierto valor a y b diferentes entre sí, obtendremos que f de a es diferente de f de b, por lo que la función es bionívoca. Con base en estos conceptos podemos obtener el siguiente teorema. La primera parte nos dice que la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y, y la segunda parte es que la gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen. Para demostrar la primera parte, tenemos que si f es par, entonces f de menos x es igual a f de x, y por lo tanto la ecuación y igual a f de x no cambia al sustituir x por menos x. Esto de hecho es lo que enuncia el criterio de simetría con respecto al eje y, por lo que hemos demostrado que una función par es simétrica con respecto al eje y. Para la segunda parte, por definición, tenemos que f es impar si f de menos x es igual a menos f de x para todo x en D, por lo que la ecuación y igual a f de x queda y igual a menos f de x. Nótese que en este paso hemos sustituido ya x por menos x. Si ahora sustituimos y por menos y, en la ecuación resultante obtenemos menos y igual a menos f de x, lo que es igual a y igual a f de x al multiplicar por menos 1. Nótese que en este punto ya hemos evaluado menos x en x y menos y en y hemos obtenido la función equivalente de la que partimos, que es precisamente lo que enuncia el criterio de simetría en el origen, por lo que f de x impar es simétrica con respecto al origen, como se quería demostrar. Veamos ahora el dominio y contradominio de una función. Recordemos que de una función que va de un conjunto D a un conjunto E, al conjunto D se le llama dominio de la función, y en él se encuentran las variables independientes, las cuales reciben ese nombre porque no dependen de otras variables, y por lo tanto, podemos asignarles cualquier valor que sea válido en el dominio. En experimentos y aplicaciones, identificaremos a la variable independiente como la que podemos controlar y variar. Por otro lado, el contradominio rango de f es el subconjunto de E que consta de todos los valores posibles f de x para x en D. A las variables que se encuentran en el contradominio se les llama variables dependientes, ya que éstas dependen de las variables independientes. En cursos más formales, se hace una distinción entre contradominio y rango, donde se define el rango tal cual como lo hemos definido. Dicho de otro modo, el contradominio es el conjunto de posibles resultados que puede arrojar la función, mientras que el rango es el conjunto de resultados que arroja la función en sí. De aquí podemos ver que el rango es un subconjunto del contradominio. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una función f de x igual a x cuadrada, con dominio y contradominio en los reales. Sin embargo, si analizamos a la función, obtendremos que los valores que se obtienen de f de x son solo los números reales positivos y el 0. Este conjunto de valores es el rango. Es decir, el contradominio, que son todos los reales, es diferente del rango, que es el conjunto que toma los valores del 0 a infinito. Aquí puedes preguntarte, ¿cómo sabes que el contradominio son los reales? ¿Cómo se determina que es así? Bueno, en realidad el dominio y contradominio de una función podría decirse que hasta cierto punto es arbitrario, es decir, nosotros podemos definirlo de cualquier forma según nos convenga, siempre y cuando no se provoquen indeterminaciones.
o a veces el contexto de las definiciones o ejercicios nos dicen cuál es el contradominio. Ahora, ¿podemos definir el contradominio de tal forma que sea igual al rango? La respuesta es que sí. Y de hecho en cursos y libros no tan avanzados, a menos que se especifique lo contrario, se supone que es así, y definen el contradominio de tal forma que sea igual al rango, por lo que los tratan como equivalentes, y de aquí en adelante lo haremos de la misma forma. Hasta aquí ya hemos hablado del dominio y contradominio de la función. Hemos hablado de ellos en diversas definiciones, pero ¿cómo encontramos el dominio y rango de una función? Para ello, recordemos que estaremos trabajando con los números reales, por lo que tendremos que encontrar todos los valores reales que definen a la función y que ésta, a su vez, arroje valores reales. Veamos cómo podemos hacer esto con un ejemplo. Tenemos que encontrar el dominio y rango de la función raíz de x menos 9. Comencemos notando que valores negativos en raíces cuadradas no están definidas en los reales. Entonces lo que se encuentra dentro de la raíz debe de ser mayor o igual a 0, por lo que establecemos la siguiente desigualdad. Sumando en ambos lados 9, obtenemos que x debe de ser mayor o igual que 9, es decir, el dominio de la función es el conjunto de los números reales que van de 9 a infinito. Para encontrar el rango, únicamente hay que analizar el dominio. Como los valores de entrada son todos mayores o iguales a 0, f de x solo podrá arrojar justamente valores correspondientes a este dominio. Esto lo podemos ver con la desigualdad que establecimos para encontrar el dominio, por lo que el rango consta de los valores que van de 0 a infinito. Gráficamente podemos ver que es así. Finalmente, veamos algunas operaciones que podemos hacer con las funciones. Para ello, consideremos dos funciones, f y g, y que el dominio resultante de operar las funciones es la intersección de los dominios individuales de f y de g. Definamos la suma y la diferencia de funciones tal y como aparece a continuación. En resumen, la suma y diferencia de funciones consiste únicamente en eso, en sumar y restar las funciones. Por ejemplo, supongamos que f es igual a x cuadrada y que g es igual a x. Entonces la suma de estas funciones queda como x cuadrada más x y la diferencia como x cuadrada menos x. Consideremos el caso particular en el que g es una constante. Si ahora sumamos f con g, obtendremos las siguientes funciones. Esto gráficamente implica un desplazamiento de c unidades hacia arriba y hacia abajo respectivamente de la gráfica de f de x. También podemos desplazar a f de x c unidades hacia la izquierda o hacia la derecha, evaluando x menos c o x más c en f de x. De forma análoga, el producto y cociente de funciones se define de la siguiente forma. Nuevamente, si f de x es igual a x cuadrada y g es igual a x, el producto y cociente sería lo siguiente. Consideremos nuevamente el caso en el que g es una constante, de tal forma que obtendríamos lo siguiente. Geométricamente, esto representa una ampliación y una compresión vertical de f de x. También podemos comprimir y alargar f de x horizontalmente evaluando f en cx o en 1 entre c por x. Asimismo, también podemos reflejar la gráfica de f de x sobre el eje x o sobre el eje y. Pasemos ahora a la composición de funciones. Sea f una función de d a e y sea g una función de e a k, la función composición, que se denota de la siguiente forma, es la función de d a k definida por lo siguiente, para todo x en d. A la función composición se le llama también función compuesta de g con f. Es decir, únicamente hay que evaluar f de x en g. Gráficamente, podríamos ver la composición de funciones de esta forma, donde dicha operación nos lleva directamente del conjunto D al conjunto K, sin pasar por el conjunto E. Es decir, esto salta, por así decirlo, el paso intermedio en el que hay que evaluar f. Supongamos que f es igual a x cuadrada y g igual a 1 entre x. La composición de f y g resultaría en 1 entre x cuadrada. Ahora que hemos visto las operaciones que podemos hacer en funciones, definamos lo que es una función elemental. Una función elemental es aquella en donde se puede dar una sola fórmula del tipo y igual a f de x, donde f de x sea el resultado de combinaciones de funciones mediante suma, diferencia, producto, cociente y composición de funciones. Todas las operaciones deben de ser en un número finito. De esta definición podemos ver que todas las funciones que hemos visto anteriormente y la combinación de estas son elementales.
Un ejemplo de una función no elemental es la siguiente, ya que el número de operaciones que deben efectuarse para calcular f de n crece con n, es decir, el número de operaciones no es finito. A menos que se especifique lo contrario, estaremos trabajando en su mayoría con funciones elementales. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? En general, el concepto de funciones es importante en muchos ámbitos, en particular en ciencias e ingeniería, nos permite establecer correspondencias entre dos variables que deseemos estudiar. Asimismo, el hacer modelos matemáticos que describan algún fenómeno o problema. Más adelante veremos que a partir de estos planteamientos podemos obtener más información del problema en sí, como cuáles son sus máximos y mínimos. Veremos en los próximos videos que el concepto de límite lo aplicaremos a las funciones para posteriormente definir otros conceptos como la derivada e integral. Evidentemente, los diferentes tipos de funciones y las operaciones que podemos hacer con estas son importantes para poder estudiar y formar funciones más complejas. Puede parecer que muchos de estos conceptos no tienen relación o importancia, pero lo tendrán más adelante. Si el video te fue de utilidad, no olvides darle like y suscribirte. Cualquier duda que pueda surgir de esto puedes dejarla en los comentarios. Muchas gracias.